Bienvenido Fernando Troya, hermano, a este encuentro. Hola Joaquín, hermano, sean bienvenidos todos a este pulso de amor y de luz al servicio. Acá la idea de invitarlo a Fer era un poco para que sobre todo conozcan su frecuencia, su sabiduría, que para mí es inmensa, obviamente no es de este plano, pero que recuerda muchas cosas y que las ordena de una forma que te lleva en un viaje. Recién estamos hablando un poquito de esa propuesta que nos va a hacer. Buenísimo, gracias hermano. Me pareció muy buena idea compartir eh, lo que somos. Somos creadores de realidades. Lo primero que podríamos decir es que estamos hechos a imagen y a semejanza. Somos un proyecto del humano que se trata de bajar a lo más denso de las dimensiones, a lo más denso de la materia, la característica técnica que tiene un creador. Y esa característica, como su palabra lo dice, es la de crear realidades. Eh, Nosotros venimos de la idea nuestra como humanidad viene desde varias civilizaciones atrás, en bajar el proyecto dimensionalmente, como si fuéramos en una U, descendiendo de dimensiones hasta llegar a lo más bajo de la U, y nosotros estamos en ese momento ahora. Seamos conscientes o no, fuimos y vamos a seguir siendo los creadores de toda la realidad en la que vivimos. La Tierra es una gran escuela de aprendizaje y nuestro aprendizaje es justamente darnos cuenta que siempre fuimos los creadores y vamos a seguir siendo los creadores de la realidad en la que vivimos. En este universo hay reglas, digamos, em, y siempre todo se genera desde lo sutil hacia lo denso y desde dentro hacia afuera. O sea que si en nuestro interés está el ver por qué algo está manifestado acá en la materia, lo mejor que podemos hacer es mirar hacia adentro y encontrar ese orden sutil que es el que manifiesta en lo denso, en la realidad, las pantallas que se nos presentan. Si fuéramos a un nivel más profundo, podríamos decir que podemos manifestar lo que vibramos, pero ese sería un nivel de entendimiento por ahí muy profundo. Voy a ir desglosándolo y llevando más a lo palpable para comprender cómo opera la creación de la realidad acá en la materia. Y, mm, y esta creación de realidad se da en un marco en el que todo es mente en este universo. Todo es mente, es un universo mental este. Y aquí en la materia empieza a suceder una magia de separación en la que podemos vivir esta creación de realidad desde parámetros muy específicos. Pero la creación de la realidad podríamos decir que sucede cuando fusionamos un pensamiento que tiene un origen eléctrico con un sentimiento que tiene un origen magnético. Aquí en la presentación puse sentimiento barra emoción. Y un poquito más adelante voy a empezar a explicar el por qué interviene la emoción también. Porque la emoción también es magnética. Y también vamos a ver luego que dentro de los pensamientos hay mm, distintos generadores de pensamientos. Entonces, por ahí a veces no comprendemos por qué se generan pantallas, realidades en nuestra vida, y esas realidades se generan tanto de forma consciente o de forma inconsciente. Pero todo lo que existe en la realidad nuestra nos pertenece. Y acá ahora voy a comenzar a explicar el por qué a veces suceden cosas que no comprendemos tanto en nuestra realidad. ¿Cuáles son los factores? Pero
el funcionamiento de un creador en la materia es primero asumirte como creador, saber que nadie de afuera está creando la realidad por vos. La realidad es tuya y la creas vos. Tiene siempre un fin, ya los vamos a ver más adelante, esa realidad que creamos. Toda esa realidad que creamos sucede desde dentro hacia afuera y desde lo sutil hacia lo denso. Un pensamiento es más sutil un, que una emoción, y una emoción es más sutil que algo en la materia creado, pero tiene un orden de creación desde lo sutil hacia lo denso. ¿Cuáles son los modificadores de la realidad en la que operamos? Le puse modificadores justamente a esto de que eh, mm, son factores que modifican la realidad sin que nosotros seamos conscientes. Nos asumimos en este momento como creadores, ¿no? Bueno, quiero crear una realidad. ¿Por qué esa realidad no la, no la puedo crear? ¿O cuáles son los factores que me hacen crear otras realidades en lugar de la que yo quiero manifestar? Ante todo, tenemos que comprender que por nosotros mismos, que somos multidimensionales, nuestro fractal, antes de encarnar, eh, hace un plan específico de la encarnación que desea tener para el mayor bien de su alma, de nuestra alma. Nosotros mismos planificamos al detalle, mucho más las almas viejas, las almas que somos más conscientes de este proceso que estamos viviendo como humanidad. Nuestras encarnaciones no tienen nada al azar. Están diseñadas, les diría, casi al detalle por nosotros mismos. Dentro de este plan álmico que nosotros mismos trazamos, este plan álmico serían como puntos en los que decidimos pasar. Nosotros elegimos atravesar por un punto, de ese punto vamos a dirigirnos hacia otro, de ese hacia otro. En el medio de esos puntos, nosotros vamos a poder manifestar la realidad que deseemos. Pero, pero si hay un proceso por el que el alma decidió pasar, primero es importante que lo oigamos a ese punto, ¿no? Que le hagamos caso. Nuestra alma no se equivoca. Escucho mucho el decir, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy viviendo esto? Esta vida es un montón de, digamos, de adjetivos calificativos hacia un plan que nosotros trazamos. Y ese plan lo trazamos por algo nosotros. Pasa que siempre hay una resistencia a pasar por esos puntos, porque son justamente los que tenemos que trascender. Entonces el primer modificador que vamos a encontrarnos en la realidad es el plan álmico. Luego, como plan álmico, nosotros elegimos encarnar dentro de un linaje, que por ahí el linaje a veces sí es un linaje en el que somos compañeros de muchas encarnaciones, otras no. Ese linaje se elige por frecuencia muchas veces, y esa frecuencia es la que nosotros consideramos la más adecuada para vivir esta encarnación. Entonces ahí entra el amor y el honrar y agradecer a las frecuencias que nos trajeron acá, aunque a veces nos parezcan que no, pero nosotros las elegimos. Y esas frecuencias, sean lo que sean, son las que nosotros consideramos adecuadas. Entonces es amar, honrar y agradecer a, a esas frecuencias que elegimos para estar acá, para que nos den la vida aquí en la materia. Esas frecuencias nos van a dar una memoria celular. Nosotros en un gran porcentaje somos agua, nuestras células son agua y el agua es el elemento más programable. Después voy a hablar un apartadito pequeño acerca del agua, porque es muy importante en este tiempo comprender algunas cosas acerca de este elemento tan importante. Pero nuestras células almacenan una memoria y nuestro padre y nuestra madre, cuando nos dan a nosotros la vida, nos traspasan una memoria celular. Vamos a tener patrones de comportamientos que nos van a llevar hacia un lugar, exceptuando que nosotros ejerzamos una conciencia distinta hacia dónde queremos ir. Pero por naturaleza vamos a tender a repetir patrones. Esos patrones, la única forma de evitarlos es con conciencia.
cuando vos tenés la conciencia de que como creador de realidad no querés pasar por ese patrón, es porque ya aprendiste eso y no hace falta que pases por ahí. Pero entendamos que en un humano que funciona en automático en la vida va a tender a repetir patrones como un acto natural, digamos. Y esos son los patrones que vienen en nuestra memoria celular. En esa memoria celular también vamos a, vamos a nutrirla nosotros con emociones. Un poquito más adelante ya voy a profundizar un poquito más en cómo afecta esta memoria celular, digamos. Pero nosotros supongamos que entre la mayoría de las cosas que nos van a que nos van a marcar nuestro propio camino de memoria celular suceden en nuestra infancia. O sea que es buena idea si ante cualquier cosa que nos suceda como adultos es revisar la infancia porque ahí va a estar en un gran porcentaje, me atrevería a decir a un 90%, eh, eh, el factor que se quedó alojado en nuestra memoria celular, quedó impreso en nuestras aguas internas y nosotros al reproducir células, esas células copian información y acorde a la vida que tengamos, esa información copiada sea a nivel celular se puede ir incrementando o increciendo, digamos. Entonces, hay formas de laburar con estas memorias que tenemos en nosotros, varias, porque así como se imprimieron, podemos evitar que se sigan reproduciendo y podemos, una vez que vaciamos de estas memorias nuestro ser, volver a ponerle, a imprimirle memorias de las que sean las actuales a nuestra realidad de este hoy con esta conciencia que tenemos. Tenemos otro factor como modificador de realidad, que es el ego. El ego es el conjunto de percepciones de cómo nosotros vimos la vida desde que nacimos. Ese conjunto de percepciones son ladrillitos que vamos poniendo y nos va a construir una muralla alrededor del ser. Y me atrevería a decir que la mayoría de las encarnaciones, la gente desencarna sin saber que construyó una pared y que no es esta pared que construyó. Esta pared es un muro de ladrillitos de un conjunto de cómo nosotros percibimos la vida. Entonces, así como nosotros pusimos en un momento estos ladrillitos, un día nos dimos cuenta de que algo es distinto y lo sacamos ese ladrillito. Cuando sacamos los suficientes ladrillos, nos damos cuenta de que nosotros no somos ese muro. Nosotros somos lo que está dentro de ese muro, el ser. Ese sería el ego en las personas. Y luego están todas las creencias limitantes que uno mismo puso por determinados factores, tanto sea por memoria celular, por percepciones, pero construimos un montón de creencias limitantes que nos meten en una cárcel ilusoria y afectan a la realidad. Luego voy a explicar cómo afectan a la realidad. Todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando porque son todos factores que modifican nuestra realidad de forma inconsciente. Aquí entramos en otro punto que es, nosotros creemos que todos los pensamientos que tenemos dentro de nuestra mente son pensamientos y que existen como pensamientos. Bueno, acá es un punto en el que me quiero detener y voy a hacer un apartado especial ahora. La próxima pantallita que vamos a ver va a ser un apartado especial sobre el programa mente. Pero ahora quiero dejar en claro cuál es el funcionamiento. Nosotros tenemos una mente base que por ser una mente base no quiere decir que sea básica. Es una mente base que opera como generadora de realidad, como disparadora de pensamientos, de ese pensamiento eléctrico que lo voy a unir a un magnético para crear una realidad. Tenemos una mente base y tenemos un programa. Este programa, distintas culturas, Buda, Jesucristo y distintos comunicadores, se lo llama de un montón de formas distintas. Lo van a escuchar eh, como mente parásita, como casco periférico, como, bueno, de acuerdo a cada uno lo pone un nombre distinto, ¿no? Pero siempre es lo mismo, digamos.
A mí me gusta la idea de verlo como un programa porque verdaderamente es un programa que nos pusieron a nosotros y el fin de este programa es retrasar nuestra evolución. Ustedes dirán, ¿para qué quieren que retrasemos nuestra evolución? Bueno, sería tema de otro por ahí, de otro, para hablar un plenario entero de esto solo, pero como humanidad, en algún momento pasaron cosas en la Tierra y nos pusieron este programita. Vamos a dejarlo por ahora ahí para, porque no es muy importante para lo que quiero explicar, que lo que sí quiero explicar, y es muy importante que lo vean en su realidad, es diferenciar nuestra mente base de un programa que es la famosa vocecita de la cabeza que nos habla todo el tiempo, que nos dice todo, la que abrimos los ojos y nos empieza a hablar, la que no nos deja dormirnos pensando en esa vocecita, la que ahora yo les estoy contando esto a ustedes y está diciéndoles miles de opciones distintas de lo que yo voy diciendo, los lleva al pasado, al presente, al futuro. Esa vocecita es un programa. Y es bueno verlo como algo separado de nuestra mente base. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a identificar cuándo estamos operando desde este programa y cuándo estamos operando desde nuestra pureza del ser, desde nuestra mente base al servicio de la creación de la realidad que deseamos. Ahora voy a hacer un apartado especial sobre este programa y vamos a conocerlo un poquito más en profundidad, porque es uno de los factores, me atrevería a decir, más importantes de toda la exposición que les quiero hacer esta, porque con esto van a poder reconfigurar su realidad en la profundidad de su ser. Después tenemos que, ante un pensamiento, que dispara nuestra mente base, pero, pero también este programa mente, ante un pensamiento, cuando uno se identifica con ese pensamiento, el pensamiento es algo sutil, es eléctrico y sutil. Cuando nosotros nos identificamos con un pensamiento, creamos una emoción. Y acá entran en juego los tres primeros cuerpos que tenemos, que es el físico, mental y emocional. No vamos a entrar en los demás cuerpos, tenemos un montón de cuerpos más, pero no importarían para esto que quiero compartirles. Cuando nosotros nos identificamos con un pensamiento, en automático disparamos una emoción. Si yo a ustedes ahora les digo, ¿saben que mi hijo esta mañana me vino a despertar y me dijo, papá, te amo, y me dio un abrazo enorme? Yo les digo eso y ustedes van a imaginarse esa situación y van a disparar una emoción, van a crear una emoción. Mucho más si tienen un registro de algo en su realidad, en su subconsciente parecido. Por ejemplo, si esto se lo digo a un padre, seguramente va a disparar una emoción con más probabilidad que se lo digo a alguien que no fue padre. Porque, porque en nuestro subconsciente está disponible esa información. Entonces esto se los quiero transmitir de esta forma, con este ejemplo, para que comprendan cómo operamos y cómo hay emociones que se nos van a gestar más rápidamente que otras. Pero básicamente una emoción se genera cuando, hablando de emociones, tenemos emociones positivas, por ponerle un nombre, y emociones negativas, digamos. Eh, mm, si fuéramos un poquito más a lo profundo, qué es el positivo, qué es el negativo, qué es lo bueno, qué es lo malo, son todos puntos de percepciones. No existe esto. Existen un observador que va a ser el que va a determinar qué es lo que va a suceder. Pero por ponerles un título, hablando de emociones, podemos disparar emociones positivas, emociones negativas. Yo les cuento algo lindo, ustedes se identifican con eso por algún factor, emociones. Ahora ya la emoción es un poquito más densa que el pensamiento. Y acá empezamos a bajar a la materia a una realidad. ¿Por qué? Porque un pensamiento es eléctrico, una emoción es magnética y tenemos la ecuación con la que generamos realidad. Eléctrico más magnético, pensamiento más emoción o sentimiento, lo genuino en una creación de un creador consciente de realidades, estaríamos hablando
ya lo vamos a ver luego, de un pensamiento más un sentimiento en un principio para crear una realidad. ¿Qué pasa con la emoción? La emoción cumple el rol de magnético y ahí es donde se nos empieza a contaminar la realidad porque este programita nos dispara un torbellino de pensamientos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Con un montón de ese torbellino de pensamientos nos identificamos, disparamos emociones y generamos posibles líneas de realidades a las que nos queremos dirigir. Si, si viéramos a la realidad como un rumbo a tomar, estaríamos yendo hacia rumbos distintos cada vez que pensamos y tenemos una emoción o que pensamos y sentimos. Por suerte, las emociones positivas, lo positivo en general tiene mejor frecuencia que lo negativo y en nuestra realidad, a pesar de que tenemos una tendencia a ir siempre hacia lo negativo por programaciones, eh, en lo general vamos a plasmar en nuestra realidad lo que mayor potencia tiene de generación, lo que más repetimos, lo que más constancia de repetición tenemos. Pero eh, las emociones son las que nos contaminan la creación de la realidad que nosotros deseamos. Porque a medida que vamos siendo mm, más conscientes de cómo operamos, a medida que callamos más a este programa mente, a medida que vamos teniendo más energía, y ahora voy a pasar a la disponibilidad energética, tenemos más potencia de creación. Porque sería buena idea vernos como una máquina que mientras más energía tiene disponible, más potencia de creación tiene. Y ahí es donde tenemos que ser cada vez más prolijos, porque, porque a medida que más potencia de creación tenemos, cuando estas emociones intervienen, van a plasmarse como realidad o van a ensuciarnos con una potencia mayor a nuestra realidad deseada. Nosotros tenemos por día una disponibilidad energética. Hagamos de cuenta que cada vez que venimos de lo que llamamos dormir, que en realidad es una parte igual o mucho más profunda de lo que conocemos como conciencia. Hasta me atrevería a decirles que quizás esto sea el sueño y lo otro sea la realidad. Pero bueno, ese sería algo muy, muy loco por decirlo, ¿no? Pero, pero nosotros cada vez que regresamos del plano este, tenemos una disponibilidad energética. Y ahora vamos a ver eh, cuáles son los factores que afectan a esa disponibilidad energética que se nos gasta. Cuando nosotros nos enojamos, ¿vieron un videojueguito que tenemos la barrita de vida? Bueno, nos agarramos un enojo con alguien, nos bajó un poquito la barrita. Estamos todo el tiempo maquinando por este programa, está todo el tiempo maquinando, nos consume energía. Eh, y cada cosa que hagamos nos va consumiendo esta barrita. Mientras nosotros podamos cuidar más esta energía, ser más eficientes energéticamente, esa energía extra que nos va quedando nos va a permitir acceder a nuevas pantallas, nos va a permitir tomar conciencia, acceder a nuevos grados de conciencia, sería la palabra adecuada. Entonces, todos estos que hablé recién, todos estos factores son los modificadores de la realidad. Que esto en una encarnación, podríamos decir, normal, no tenemos ni idea y nos van pasando las cosas y creemos que tenemos buena suerte o mala suerte, pero estos serían todos los factores que van moldeando nuestra realidad de forma inconsciente. Son importantes conocerlos para saber cuándo nuestra realidad está siendo afectada, porque cuando empezamos a ser un poquito más prolijos, vamos encontrando que cada cosa que está en nuestra realidad, como dice acá en la pantalla a la derecha, si está en tu realidad es tuyo, vamos encontrando como cada cosa que está en nuestra realidad
el origen. Entonces, nos vamos haciendo como este autoconocimiento del ser, que cuando nos pasa algo, ya no es más el por qué, es para qué. Y es el comprender este para qué, de dónde vino esta realidad que se me plasmó. Vino de mi plan álmico, vino de memoria celular, vino de mi ego, vino del programa mente que me propuso cosas, vino de una baja frecuencia, que también vamos a entrar un poquito en ello. Entonces, bueno, comprendamos que si está en tu realidad es tuyo. Hay veces que nos decimos, porque mientras más minuciosos nos ponemos en esto, esto es la ascensión, ¿eh? Esto que les estoy explicando es ascender, es autoconocerse, es comprender cómo somos creadores de realidades en la materia. Ese es el juego que vinimos a jugar acá. Exactamente ese es el juego al que vinimos a jugar. A descubrir, a reconocernos, a descubrir que somos los creadores de nuestra realidad, reconocernos como tal y operar minuciosamente en todos estos puntos hasta que nos convirtamos en un creador de realidad consciente a la perfección, a la máxima perfección que podemos habitar acá en la materia, ¿no? Pero ese es el juego al que vinimos a jugar. O sea que en esto está develado básicamente lo que es ascender. Em, Porque a veces no, viste, la ascensión, sí, ¿qué es? No sé qué es. Esto es, digamos, es reconocernos como lo que somos. Acá, em, tú- acá vamos a ir un poquito al programa mente. Y quiero hacer un apartado, como les dije antes, en este programita, porque es muy buena idea saber quién es el programa que opera dentro nuestro y que nos maneja la realidad. Porque el que mayor porcentaje ocupa de todos los puntos que mostré antes es este programa. Y cuando ustedes descubran todo lo que hace este programa en su día, no van a poder de decir, mirá vos, como vengo diciendo yo desde hace un montón de años. Porque vas a decir, mirá vos, empezás a decodificar tu realidad, digamos. Como les dije, este programa está solamente para retrasar nuestra evolución. Eh, ¿Cómo este programa opera? Es fundamental conocerlo para saber cuándo está operando este programa y cuándo no. Porque hay un montón de veces que opera nuestra mente base. Pero, pero el primer punto, la primera directriz, la primera programación que tiene este programa es nuestro consumo energético a través de pensamientos en exceso. La idea de este programa es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenernos todo el día en un súper enganchado de pensamientos. Les habrá pasado a ustedes que quieren poner su mente en blanco por algún factor y ni se dan cuenta y ya están enganchados en un pensamiento encadenado al otro nuevamente. Hagan este ejercicio, que traten de quedarse un momento en silencio mental y van a ver que sin darse cuenta, no se dan cuenta y de repente este programa te enlazó a algo y a otro y a otro y a otro y te mete en un mar de pensamientos nuevamente. La primera directriz de este programa es consumir toda la energía que pueda de nosotros mismos con un constante funcionar mental. Eh, Hay un estudio científico que dice que, perdón por la burla, pero bueno, porque todo lo que decimos científicamente comprobado es como que le damos más validez, ¿no? Pero hay un estudio científico que dice que aproximadamente gastamos un 30% de nuestra energía a lo largo de todo un día en el funcionamiento del cerebro. De ese porcentaje les diría que un 90% es de este programita. O sea que imaginen la cantidad de energía que nos gasta. Porque este programa nos gasta energía a través de los pensamientos y como les expliqué antes también, cuando nosotros nos identificamos con ese pensamiento, disparamos emociones. Y acá empieza lo serio, por decirlo de una manera. Porque cuando nosotros nos identificamos y disparamos emociones, ya estamos bajando a lo denso y mientras más en lo denso operemos, más costo energético tiene.
Entonces, si nosotros aprendemos a operar en lo sutil, como dije al principio, mientras más en lo sutil operemos, vamos a ser más fácil, menos costo energético, más fácil de cambiarlo nuestra realidad. Vamos a suponer algo. Nos agarramos un berrinche con alguien, ¿no? ¿Cómo empieza ese berrinche? Casi siempre empieza por ego, empieza por toda discusión es de ego a ego. Entonces casi siempre empieza o porque alguien nos ofende y nos sentimos ofendidos, nuestro ego se siente ofendido y dice, cómo me va a pasar esto? Pensamiento, pensamiento, ¿cómo me va a pasar esto? Cuando pienso en eso, digo, ¿cómo me va a pasar esto? Mirá lo que me hizo. Me encerró con el auto. ¿Cómo me va a encerrar? Me podría haber matado, Cancelo. Emoción. Me identifiqué con ese pensamiento y me disparé una emoción. Esa emoción, ya sacarla de dentro mío, va a tener un costo energético muy superior a lo que sería ante el operar más en lo sutil que sería. Cuando mi mente me dice, me encerró con el vehículo, yo digo, no pasa nada, está todo bien, no pasa nada, te amo. ¿Cuál es el aprendizaje de esta lección que puedo tomar? Por ahí tomar más distancia del auto de adelante. Vale, ese es mi aprendizaje. El otro que siga su aprendizaje, yo sigo el mío, neutralidad. Yo ahí operé en lo mental. A mí cambiar ese pensamiento no me costó nada. Si yo eso ya lo instauré como emoción, ya va a tener un costo. Voy a tener que darme una ducha, voy a tener que respirar, voy a tener que descalzarme y caminar por el pasto para sacar esa emoción de mi cuerpo. Entonces, miren el costo, la diferencia de costo que tuvo. Y también hay otro factor. Generé una realidad indeseada. Pensé, me identifiqué eléctrico-magnético, ensucié mi realidad. O sea que miren todo lo que sucede cuando no operamos siendo inteligentes. Ni hablar de si es algo en la materia. Si eso ya lo generé como una realidad, una enfermedad que yo genero en mi materia, tuvo un origen sutil. Y ese origen sutil se manifestó en la materia. Cuando está manifestado en la materia tiene mucho costo energético eso. Ya tengo que operar desde la materia y desde lo sutil para cambiar esa realidad que generé. Eh, o sea que, bueno, primer directriz de este programa, consumir tu energía tanto mental como emocionalmente. Segunda directriz del programita es impedir el crecimiento de todo lo relacionado a la conciencia. Quiero estar en esta charla adecuada, que es la que quiero aprender, y me va a decir, no, che, pero me va a hacer todo lo posible para que yo no esté. Y si estoy, para que esté de la peor manera posible. Entonces, intenta siempre romper, corromper, molestar, decir, me voy a meditar. Va a tratar de molestarte para que no puedas meditar el programa. Te va a decir, bueno, ahora, pero no hace frío afuera, no. Che, pero ¿y si meditamos después? Así opera este programa. Y la tercera directriz es evitar cualquier hábito saludable, tanto en lo físico como en lo alimenticio, para el cuerpo. Podríamos decir como deteriorar nuestro cuerpo físico, deteriorar nuestro avatar. El famoso, qué rico que estaría para comerse unas facturitas. ¿Viste? El famoso pensamiento ese, ¿viste? O voy a ir a correr. Che, ¿y si vamos mañana que hoy está fresco? ¿Entendés? O sea, esa es nuestro programa que nos quiere impedir cualquier hábito que sea bueno para el cuerpo. Esa es la tercera directriz. Entonces, la próxima vez que escuchemos el qué rico que está para comerse unas tortas fritas, vamos a decir, para. Genuinamente tengo ganas de comerme una torta frita porque es válido. Si yo tengo ganas de comerme una torta frita y tengo ganas de hacerlo porque tengo ganas de sentir el sabor en mi boca, está bien que lo haga, no es que esté mal. Pero es buena idea diferenciar cuándo viene desde mi verdadero sentir o cuándo opera este programa. Van a ver cuando lo empiecen a ver en ustedes que la mayoría de las veces van a detectar que viene del programa. ¿Cómo operar? Pues este programa lo tuvimos desde que nacimos, empieza a manifestarse con más potencia
entre los 5 y 7 años, ahí empieza a manifestarse más y nos acompaña toda la vida. Lo único que podemos hacer con este programa, ahí lo vamos a ver, es obligarlo a operar de maneras distintas. Y acá entran en juego los famosos ajustadores de pensamientos. Pero bueno, vamos a llevarlo a nuestra realidad, no a lo que pueden hacer alguien con nosotros. La primera directriz, digamos, es nunca confrontarlo. Lo tenemos que amar. A pesar de que sepamos que está para, para, para cosas que no nos gustan, vamos a amarlo. Porque el amor es la base de todo. Y cualquier cosa que querramos solucionar en nosotros es desde el amor. Cualquier proceso que querramos corregir es desde el amor. Al programa este lo tenemos que amar. Amarlo no es eh, querer que tome la rienda de nuestra vida, ni es que por amarlo vamos a dejar de hacer todo lo posible para obligarlo a funcionar de una manera que a nosotros nos convenga como creadores de realidades, que no es lo mismo, ¿eh? Entonces, nunca confrontarlo es por qué no confrontarlo, porque este programa utiliza una base de datos que es tu ego, tu conjunto de percepciones de cómo viste tu vida y utiliza tu subconsciente. Nosotros operamos conscientemente con un 5% de lo que en realidad hay guardado en nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente registra todo el tiempo todo y nosotros nos hacemos conscientes de un 5% de la información. Este programa opera con nuestro 95% restante, o sea que nos conoce mejor que a nosotros mismos este programa. Este programa va a saber exactamente qué decirte, cómo decírtelo y cuándo decírtelo para generar cualquiera de sus premisas. Entonces, por eso el camino no es confrontarlo. Si nosotros queremos que este programa se calle, un buen, la mejor herramienta que tenemos es observarlo. Ustedes hagan la prueba estando en su casa. Está la vocecita de la cabeza diciéndote cualquier cosa que se le ocurras. Obsérvenla esa voz. Obsérvenla desde su... mm, por ahí, este es un ejercicio que hago siempre cuando medito, ¿no? El ponerme como observador de mi cuerpo, de mi meditación, un observador que todo lo ve. Ese es nuestro ser, es lo que verdaderamente somos. Entonces, desde ese observador, porque si yo en este momento me pongo a observar el programita, me pongo a observar mi cuerpo físico, me pongo a observar la realidad, vale, todo esto existe, ¿no? ¿Y quién es el que observa? Esos somos nosotros. Esa es nuestra verdadera esencia que está adentro de un avatar teniendo esta experiencia en la materia. Es la conciencia. Cuando nosotros observamos al programa, van a ver que inmediatamente se calla. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros comprendamos cómo él opera. Entonces, mientras podamos ser un observador constante y consciente de este programa, él se va a callar y hagan la prueba en su realidad. Todo esto que les digo es para que ustedes operen en su realidad. Yo les estoy explicando cómo es las reglas del funcionamiento para que ustedes lo ejerciten y lo hagan en su realidad esto. Cuando ustedes estén con la vocecita de la cabeza que les está proponiendo lo que se les ocurra, porque esta vocecita te engaña y te va a querer proponer cosas que a vos te gustan, que a vos, o sea, sabe exactamente cómo operar para distraerte. Entonces, la prueba es, ¿cuándo está operando este programa? Obsérvalo, ponete a observar la voz y si se calla, te vas a dar cuenta que es este programa. Entonces, observar el funcionamiento es una de las mejores herramientas que tenemos. Y vamos al observarlo, vamos a comprender cómo opera este programa. Después llegar a acuerdos de silencios. Me voy a meditar, bueno, respetá mi silencio, respetá mi momento. Y van a ver que en un principio los va a querer intervenir todo el tiempo porque en un principio no va a querer respetar estos acuerdos de silencio. Entonces vos le decís, ah, no me querés respetar mi acuerdo de silencio, entonces yo te voy a observar a ver qué me querés decir, mientras me quedo acá en presencia. Y me quedo con una atención en presencia,
Yo un ejercicio que hago mucho, que hice mucho siempre para cuando quiero entrar en un estado de presencia absoluta, es inhalar. Le presto mucha atención a la pausa entre la inhalación y la exhalación. Estas pausas nos sacan de este programa. Entonces, inhalo, me centro en la pausa de entre inhalación y exhalación. Exhalo, me centro en la pausa entre exhalación e inhalación nueva. Inhalo, me centro en la pausa. Ahora este programita va a dar cuenta que en el medio, entre que yo presto mi atención en este punto, llamémoslo vacío, porque es un punto de vacío ese que les acabo de marcar, muy importante, eh, van a ver que les va a querer meter algo en el medio. Entonces por ahí una buena técnica que yo utilicé es exhalo, me centro en este punto de vacío. Cuando voy al otro punto de vacío, no dejo al azar ese momento. Ya me focalizo en el otro punto del vacío mentalmente y me voy hacia el otro punto. Y van a ver que cuando prestamos esta atención entre puntos, el programa no puede intervenir. Esto en un principio les va a venir muy bien. Cuando empiecen, porque el programa se va a revelar en un principio a que ustedes lo conozcan, a que entonces estos acuerdos de silencio los van a lograr con el tiempo. Esta es una muy buena idea para marcarle a él cuando decir, basta, ahora es mi momento. Respirar de esta forma los va a hacer habitar la presencia. Otro factor que los puede ayudar mucho es el orar. Si es en voz alta, mejor. Orar, no hablando desde una religión, no orar un decreto, orar hacia el lugar que ustedes quieran llegar. Cuando nosotros estamos pensando en lo que vamos a hablar, generamos una ecuación de creación, y ahora vamos a ir un poquito a eso también, de, de, en la que el programa no puede intervenir. No puede intervenir. El otro momento en el que no puede intervenir es cuando estamos verdaderamente conectados a la fuente. Cuando nosotros establecemos un momento de conexión a la fuente profundo, el programa no puede intervenir. Tiene que es como un canal directo que tenemos nosotros con el Gran Espíritu, que cuando estamos comunicados con él con el teléfono rojo, nada puede intervenir en esa conexión. Es una conexión incorruptible que tenemos y es muy buena idea conocerla y saber que lo tenemos siempre, digamos. Y luego es obligarlo al programa, con todo esto que les acabo de decir, a empezar a operar de maneras distintas. Van a ver que cuando ustedes ya sepan que hay un programa, hasta hay alguien que en un momento dijo, si quieren, pónganle un nombre al programa este. Entonces, porque al ponerle nombre lo identificamos como algo externo a nosotros. Entonces, por ahí el chiste de ponerle un nombre nos sirve para saber que todo lo que viene de ese nombre, nosotros lo tenemos que desestimar, porque no somos nosotros, no es nuestra mente base al servicio de lo que verdaderamente queremos hacer. Es un programa que trata de ensuciarnos nuestra manifestación de realidad. Entonces, de esta manera, lo vamos a obligar de a poquito a que cada vez esté más tranquilo, porque cada vez vamos ocupando nosotros más el lugar de ser y él tiene menos lugar para funcionar. Entonces, con el tiempo van a ver cómo cada vez van a tener más presencia en todo su día, porque van a ustedes a obligarlo a que el programa opere desde un lugar distinto. Vamos acá un poquito ante estos modificadores de realidad, cuál es, digamos, la forma de ir con cada uno de estos puntos que le marqué al principio, que son los modificadores de nuestra realidad. Ante nuestro plan álmico, la mejor postura, idea que podemos tener es la aceptación. Es aceptar que nuestra alma, cuando planifica una encarnación, lo hace con una conciencia muy superior a la que tenemos nosotros acá en la materia, y esta conciencia nos hace pasar por puntos por algún motivo en especial. Entonces, es la aceptación hacia el plan que el alma eligió tomar, digamos. Es lo mejor que podemos hacer. Ante la memoria celular, tanto sea
de linaje como propia por emociones instauradas en nuestra encarnación es la desprogramación. Y acá por ahí me voy a meter un chiquitín en cómo desprogramarnos, digamos, ¿no? Ya memorias celulares, todo el mundo por ahí habrá oído cómo desprogramarlas con decretos, pero yo voy a ir a una forma muy efectiva y acá me voy a meter en el agua un poquito, en el elemento agua. Nosotros somos en un gran porcentaje agua, nuestras células son agua, el agua tiene una capacidad, es el elemento que más capacidad de programación tiene, pero es muy buena idea con qué tipo de agua elegimos hidratarnos. Voy a hacer un breve apartadito del agua. Agua de la mejor calidad posible, filtrada, en botella transparente al sol 2 horas, genera que reestructuremos el agua. Nuestra agua interna tiene una configuración distinta H2O y es H32O, que es la forma en la que el agua tiene una polaridad para que nuestras funciones celulares funcionen, operen, digamos. Cuando nosotros reestructuramos el agua con el sol, botella transparente al sol, si queremos cargarle algún decreto, alguna flora a la botella, lo podemos hacer, digamos, porque como agua programable va a funcionar pegado en la botella, funciona. También el agua la podemos imprimir. Ahora voy a ir un poquito a eso. Voy a hacer un apartado rapidísimo, porque esto es para hacer un programita entero, pero quiero hacer un apartado rapidísimo por la importancia en estos momentos de tanta disponibilidad energética del estar bien hidratados. Por eso me parece muy importante hacer este pequeño apartadito. Y después lo voy a relacionárselo con la desprogramación. Entonces, en primer lugar, agua, el sol, cuando sufre el agua una reestructuración, pasa, no sufre, pasa por una reestructuración. El agua aparte se frecuencia con la información que viene a través del sol, eleva su campo frecuencial y sufre esta reestructuración a otra configuración molecular que es la misma que tenemos nosotros internamente a nivel celular. Y esa configuración va a hacer que nosotros nos hidratemos con específicamente el agua que necesitamos para hidratarnos. Si no, el cuerpo tiene un costo energético extra en llegar a esa configuración cuando nosotros bebemos agua tradicional, por ponerle un nombre. A este agua reestructurada, yo en mi caso le agrego agua de mar. El agua de mar tiene muy buenas características, tiene todos los elementos de la tabla periódica en forma de coloides y, y tiene una carga frecuencial alta y nos va a alcalinizar nuestra agua. Yo la tomo casi todo el día a un 10-15% diluida en esta agua reestructurada al sol. Eh, si no tienen agua de mar cerca, le pueden poner a la botellita de agua reestructurada algunos granitos de sal marina, que no es lo mismo, pero va a cumplir una parte de la función que cumple el agua de mar, que es el hidratarnos, el mineralizarnos con minerales disueltos en forma de coloides. Y eso va a hacer que podamos operar energéticamente de una forma distinta, que podamos integrar las frecuencias solares de una forma distinta y que nuestra dosis de energía de la que hablé en un momento rinda de una manera distinta en nosotros. Bueno, este es un apartadito mini con respecto al agua, pero con respecto a la desprogramación, como la información dentro nuestro está grabada en el agua de nuestras células, cuando nosotros la, para desprogramarnos es buena idea hacer ayunos intermitentes. El ayuno intermitente es lo que genera en nosotros una autofagia, que es una limpieza interna celular, y cuando prolongamos ese ayuno un poquito, un ayuno intermitente sería cuando nosotros distanciamos entre comidas más de 12 a 15 horas. Ahí empieza este proceso de autofagia. Si nosotros logramos este proceso generarlo por un día, tomando un agua pura como la que hablé, estamos borrando memorias celulares grabadas en nuestras células y estamos vaciándonos para luego cuando empezamos otra vez la ingesta alimenticia, a reconfigurarnos con una memoria distinta.
¿Por qué es tan importante al margen de la dieta que tengamos el consumir alimentos, frutas y verduras crudas? Porque las frutas y las verduras crudas tienen este agua reestructurada dentro suyo, tomando los fotones del sol, reestructurándose, y toda la fruta y verdura cruda que consumamos nos va a hidratar con esa información. Esto es un mini apartadito que quise hacer acá porque me parece importante para los tiempos que corren, el estar bien hidratado con un agua de buena calidad, y el cómo podemos accesar a una desprogramación muy efectiva en nuestro cuerpo físico. Después, el ego y las creencias limitantes con la deconstrucción, con la conciencia sobre procesos, digamos. Si un día pusimos un ladrillito, cuando yo me hago consciente, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo horrible. Mi papá me pegaba de chiquitito. Bueno, tengo eso. Cuando yo tengo la conciencia y comprendo que es la frecuencia que elegí, que él dio lo mejor que pudo para su grado conciencial, lo acepto como es, lo perdono desde el amor profundo hacia lo que fue y le agradezco el haberme dado la vida, ¡tuc! Deconstruí ese ladrillito, lo desintegré y deja de operar. Así funciona con las percepciones y con las creencias limitantes. Con respecto a la mente base y al programa mente, es la reconfiguración, es todo el apartado que di antes, digamos. Obligar a reconfigurar a este programa para que funcione de una manera distinta, cada vez más amena a nuestra realidad. Con respecto a la generación de emociones, la herramienta más importante que tenemos es la neutralidad. Neutralidad es, no es que no te importe algo. Está pasando ahora, los niños de Gaza se están muriendo de hambre. Ante eso que está sucediendo ahora, ¿yo puedo hacer algo para solucionar eso? Tomo acción y lo hago. No puedo hacer algo para solucionar eso, hago que eso, no que no me importe, hago que no me afecte. Eso es neutralidad. Es generar que lo que sea, tanto me lo proponga mi programa como una realidad que me encuentro del exterior, es que eso no me afecte, que no es lo mismo que no te importe. Neutralidad, ya lo vamos a ver un poquito en la próxima pantalla, es una llave importantísima. Y ante la disponibilidad energética, lo más importante que podemos hacer es aprender a administrarnos. Es aprender a saber que cada enojo que yo me agarro me baja mi barrita de energía. Cada discusión que elijo tener, que toda discusión es de ego a ego, es de mi ego tratando de defender una postura ante el otro ego. Acuérdense esto, toda discusión es de ego a ego. Entonces, cada vez que se encuentren en una discusión, hasta una discusión tonta con su compañero, con su compañera, con su hijo, recuerden que es desde un ser, un ego tratando de tener razón ante el ego del otro. Entonces, eh, bueno, ante una discusión, ante un enojo, ante un exceso de pensamientos, estoy gastando mi barrita de energía de forma rápida. Y mientras más yo tenga disponibilidad energética, más conciencia voy a poder tomar y más potencia de manifestación voy a poder tener. Entonces, ante la disponibilidad energética, la administración de esta energía. Y acá quiero entrar en llaves maestras. La que nombré recién, la primera llave maestra y la que es muy importante. Estas llaves maestras tenemos muchas, pero puse estas tres llaves porque son muy importantes para los tiempos en los que estamos y los tiempos que vienen. Es muy importante aprender a operar en neutralidad. Es muy importante operar desde la neutralidad ante toda situación, interna o externa. Interna es desde un programa que me quiere hacer identificar con pensamientos para que dispare emociones. Yo lo observo desde la neutralidad y le digo gracias porque soy un creador de realidades que sabe que si opero en lo mental,
voy a tener mucho menos costo energético que si opero desde lo emocional y mucho menor costo que si opero desde lo ya creado. Entonces, mientras vayamos más a lo sutil, nos sale menos, es más fácil. Entonces, es muy buena idea la neutralidad. Si yo observo todo lo que me dice este programa desde una neutralidad, voy a generar que se disparen muy pocas emociones. Porque voy a decir, Pepito, ¿me estás diciendo esto? Gracias, te amo, no me interesa. Y sigo con lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo soy consciente de que todo lo que venga de este programa, aunque sea inteligente, porque vas a ver qué, porque vas a estar queriendo estar en silencio y te va a salir con algo, pero tenés que generar el programa este que vas, la clase, tenés que preparar la clase para dar la hora en una hora. Bueno, sabe exactamente dónde meterte el dedito este programa para sacarte de tu centro. Otra gran herramienta, el centro, que sale desde la neutralidad y desde la paz. En nuestro corazón está nuestro centro. Ese centro es fundamental. Lo podría haber puesto como llave, pero para esta clase y estos tiempos ya sabemos que es una llave y vamos a, a saber que tenemos estas llaves maestras que son fundamentales. Neutralidad. Se los voy a decir un montón de veces porque neutralidad. Que no es que no te importe, es que no te afecte. Paz. La paz. La paz es reconocer que el único soberano, miren, esto se lo explico a mis niños que tienen 10 y 8 años, les digo tu casita y les hago esta seña y ellos ya saben que cuando les hablo con esta seña, no sé si se ve, creo que se ve, si les hablo con esta seña es tu casita. El único soberano en tu casa sos vos. El único que permite que entre una realidad a tu casa sos vos. Entonces, el único que puede manejar y romper tu paz sos vos. No porque vino el otro y me dijo, si vos eso lo aceptás en neutralidad, no permitís que tu paz se altere. Tu casa, el único que la puede manejar sos vos. Nosotros no podemos manejar la casa de los demás, porque no solo no podemos, no debemos. Nosotros nos podemos ocupar de nuestra casa. Tanto laburo que tenemos que hacer en nuestra casa, vamos a andar pretendiendo que la casa de los demás sea distinta. No, no, señores, nuestra casa es nuestra y es en el único lugar en el que podemos operar. Entonces, si algo entró a tu casa, es porque vos lo dejaste. No hay otra vuelta. Si algo está en tu realidad, es porque vos la creaste. Y ahí empezamos el juego a la primera pantalla a hacer este jueguito de autoobservación que nos va a llevar a la automaestría. Nos tenemos que convertir en automaestros de nuestra realidad mediante la autoobservación. El único auto que no tenemos que hacer es el funcionamiento en automático, porque ese funcionamiento en automático es el que nos hace generar una realidad que no deseamos. Autoobservación, automaestría. El mejor maestro que podemos tener en nuestra vida no soy ni yo, ni Joaco, ni nadie. Sos vos. Porque el único que tiene el poder verdadero de cambiar tu realidad, de comprender tu funcionamiento, sos vos. Dios sos vos, haciendo una experiencia en la materia. Dios está feliz de la vida, de la creación, de que vos seas Dios. Sos un creador en la materia. Reconocete, aceptate, asumite
porque toda la realidad en la materia la creas vos. Y todo tu entorno, aunque te parezca que es de afuera, es tuyo. Entonces, seamos dioses. Y ahí nos metemos en la tercera llave, la coherencia, en esta tercera llave maestra, que le agregué un puntito. Coherencia sería pensar, sentir, decir y hacer en una línea. Vamos de nuevo mentalmente. Pensar, sentir, decir y hacer en una misma línea. Pienso con mi mente base. ¿Por qué con mi mente base? Porque es la mente al servicio del ser. Pienso, siento eso que pensé, lo siento como si ya lo tuviera, lo siento vivo en mi ser, lo siento como una realidad manifestada. Ojo con la emoción, lo siento, pienso con mi mente base, lo siento como una realidad manifestada. Lo digo, nuestra palabra es la expresión del pensamiento y del sentimiento. Lo digo, abracadabra. Lo que digo se hace realidad. Ese es el significado de abracadabra. Abracadabra. Lo que digo se hace realidad. Cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, vamos a encontrar en nuestro discurso una coherencia muy parecida a la realidad que habitamos. El tema es que no nos sabemos escuchar. Estamos acostumbrados a hablar y no a escucharnos. Pero si se fijaron, tenemos una boca y dos orejas. Esto de la naturaleza es perfecta. Nos dice que por cada palabra tenemos que escucharnos dos veces, no una. Cuando nos aprendemos a escuchar, la coincidencia perfecta entre nuestra realidad y nuestro discurso los va a asombrar, se los aseguro. Y ahí vamos a entender, a comprender el poder de la palabra. Y aquí entra la agregada, la colada en esta ecuación de coherencia, que es la visualización. Para manifestar una realidad, cuando la sentimos, cuando la pensamos, cuando la decimos, la tenemos que visualizar. La visualización es otra de las expresiones de la creación y es la que nos va a dar el brillo a la realidad, nos va a dar el, el- podríamos decir que la palabra sería eléctrica, podríamos, no es una, no es que sea así, ¿no? Pero podríamos decir que la palabra es electricidad y la visualización es el magnetismo, que la palabra viene del pensar y la visualización viene del sentir. Entonces tenemos otra vez la ecuación femenino-masculino, creación, la ecuación de eléctrico-magnético, creación. Pienso, siento, digo, visualizo y hago en coherencia, en una misma línea. Cuando en cualquier aspecto de nuestra vida nosotros no obramos en coherencia, analicémoslo. Quiero hacer esto. ¿Estoy pensándolo, sintiéndolo, diciéndolo y haciéndolo en una misma línea? Cuando una de estas no están en la misma línea, tenemos que corregirlo, porque estamos siendo incoherentes. Y el hacer es la acción. La realidad se genera con acción también. La realidad no es pienso, siento y me quedo sentado en la silla para que me llueva por la cabeza la realidad manifestada. Yo me tengo que dirigir en un camino hacia eso que tanto deseo realizar. Si yo me quedo quieto sentado, falta la acción. Entonces, sin acción no hay generación de realidad. Cuando todo esto lo alineamos, tenemos la creación. Cuando nosotros vamos teniendo más coherencia, vamos haciendo que todos estos millones de pensamientos no sean
cosas que nos ensuciaron la realidad, voy teniendo más potencia de manifestación. Y cuando tengo más potencia de manifestación, ojo, porque la potencia de manifestación implica una responsabilidad. Van a ir dándose cuenta que esto es progresivo. A medida que más nos emprolijamos en todas las áreas de la vida, vamos teniendo más potencia. Y se nos va a mostrar con pequeños detalles casi siempre negativos, porque es más fácil de que se manifiesten. Ahora se les voy a explicar. Por ejemplo, estoy cortando con la tablita la comida, una cebolla, y me corté el dedo. Y analizo, ¿no lo pensé? Sí, lo pensé. Hice así, me di vuelta y rompí un vaso. ¿No pensé que se iba a romper? Sí, lo pensé. Se van a ir dando cuenta en estos detalles pequeños que les van a ir pasando cómo funciona la generación de la realidad. No se asusten, esto son como sustitos que nos damos a nosotros mismos porque muchas veces en las cosas malas aprendemos más que en las buenas. Es, mm, es aceptar la realidad como es, pero es verdad que de los eventos fuertes en nuestra vida aprendemos más que de los eventos suavecitos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos conciencia. Mientras más conciencia tenemos, no hace falta pasar por eventos fuertes para aprender, porque ya lo aprendimos, ya tenemos la conciencia sobre cómo opera. Pero hay veces que se nos van a mostrar de estas cositas, digamos, de estas maneras así por ahí media, y vas a decir, cuando analices, decir, mirá vos, sí, lo pensé. Cuando te aburriste de decir, mirá vos, lo pensé, vas a saber que siempre fuiste, sos y serás el creador de la realidad en la que vivís. Así que bueno, eh, con todo esto, eh, voy a concluir esta presentación. Quiero dar un pequeño lugar por si alguno tiene alguna pregunta acerca de alguno de todas las cosas en las que hablamos. Por ahí quiero darles la posibilidad. Pero bueno, creo que fue una clase potente. Acá les dejo la tarea para el hogar, ¿no? O sea, acá es donde tenemos que empezar a ver todos estos puntos y a ver cómo operan en nosotros mismos. Y como buenos creadores de realidad, eh, reconocernos, hacernos cargo y empezar a operar de la forma deseada. Pero recuerden mm, que somos dioses encarnados. Hay un libro, hay una frase que leí alguna vez que es, son dioses encarnados, mas lo habéis olvidado. Somos los dioses olvidados. Sepamos que lo estamos haciendo bien. Estamos llenos de programaciones, estamos llenos de un sistema que está perfectamente pensado para que no recordemos lo que somos y el estar en el nivel conciencial en el que estamos hoy es una alegría. Estamos en un momento hermoso y bendecido, planetario, maravilloso. Estamos en la mejor película siendo los actores principales de la película. Eh, y, y- y ante todo quiero que reconozcamos esto que les digo, ¿no? Que estamos en el mejor momento para estar. Agradezcámoslo porque aunque no lo parezca y aunque nos pese y aunque vengamos de un viaje largo y cansador como almas, estamos en el desenlace final de un momento maravilloso, en el que, en el que mientras antes nos asumamos y reconozcamos el poder que tenemos, es mejor, va a ser mejor para el mayor bien de todas las partes. Todas las cosas que trascendamos en nosotros las trascendemos para la humanidad. A cada ser que ustedes se encuentren y lo ayuden, lo van a ayudar para el mayor bien de todas las partes. Y el único camino posible de salida es, es hacia adentro, pero es eh, el compartirnos, el ser conscientes de que somos parte de un campo morfogenético en el que estamos conectados como humanidad, en el que somos uno y en el que todas las cosas que elaboramos siendo, estamos haciendo un montón siendo, siendo centro, siendo paz, siendo neutralidad. O sea que somos los sostenedores de una tierra que está cambiando. Somos los pilares de luz de una tierra en las que se está firmando una tierra para poder generar el cambio y generar el momento hacia el que estamos yendo. Así que reconozcámonos, agradezcámonos
agradezcámonos, valorémonos, porque somos muy importantes en este juego, podríamos decirle. Así que bueno, quería darle lugar si alguno tiene alguna pregunta. Per, muchas gracias por esta información sagrada. Creo que este ABC de la ascensión debería ser como, yo siento que necesito una dosis trimestral de esto. Vuelvo a pasar por esta información y a hacerme el mapa y verdaderamente es la base. Hasta que se aceite y por lo menos pasemos al siguiente nivel es fundamental. Así que gracias, gracias por ese orden. Me encanta a mí el orden, esto con esto es perfecto. Y sí se siente toda esa coherencia tuya como guía, así que gracias por eso. Me gustaría preguntarte en tu actualización, en tus formas de transformarte, de ir reprogramándote, liberando, ¿cuál es tu forma de registro del proceso que vas haciendo, de lo que vas acomodando? Si vas, si vamos transformando realidades con mapas que se arman y desarman y se reubican en lugares, ¿cuál es tu forma de ir, sí, llevando el registro del avance, del progreso y el orden de esto que cambia, que se actualiza, que se acelera, que se arma y que se desarma? Me gustaría saber. Es buena pregunta esa, porque en esa pregunta está el reconocimiento, ¿no? De todo el camino transitado. Mm, Eh, el primer registro al que podamos accesar para ser conscientes de esto es nuestra realidad, que cambia inmediatamente o cambia proporcionalmente a lo que cambiemos dentro. Ese sería un registro importante. El segundo, por ahí, registro que te podría dar es la frecuencia vibratoria tuya, que mm, va a ir variando con todos estos parámetros de los que hablamos. Yo siempre recomiendo una vez por día tomarse un momento para uno, un momento mm, de, un momento de centro. Este momento de centro diario, digo diario porque a veces yo sé que nos cuesta, porque nuestro programita nos va a proponer siempre algo para que no lo tengamos, ¿no? Pero un momento de centro diario es lo que nos va estableciendo un registro. Y acá es la contestación a tu pregunta, digamos, ¿no? mm, Este registro que vamos estableciendo, ¿por qué en una escala del 1 al 10 el 9 es 9 y el 1 es 1? Porque si yo tuviera el 9 solo, sin ningún otro número, no sabría cuál es el valor del 9. Sabría que se llama 9 y no sabría más nada de ello. Este registro es un cero en nuestra realidad. Pero más que mm, cero, yo le diría un centro en nuestra realidad. Una vez que nosotros establecimos este centro es el que nos va a permitir saber en dónde estamos todo el tiempo. Porque como humanos somos muy buenos animales de costumbre. Y ese animal de costumbre, cuando se acostumbra a un umbral de pensamiento excesivo, lo da por normal. mm, Cuando se acostumbra a un umbral emocional alto, lo damos por normal. Y me atrevería a decirles que lo normal nunca es lo correcto. Lo normal en la realidad, en la sociedad, es lo establecido por norma. Es el mm, punto en el que nos quieren. Entonces, nosotros estableciendo nuevos registros en nosotros, estableciendo un centro en el nivel conciencial en el que estamos, estableciendo ese centro, vamos a empezar a reconocer nuestro umbral mental, vamos a empezar a reconocer nuestro umbral emocional y nos vamos a hacer cada vez más sensibles a estos aspectos. Y el sensibilizarnos va perfeccionando cada vez más tu
máquina de generar realidad propia que sos vos. Bien, Entonces, esos serían por ahí los puntos más importantes con respecto a lo que me decís. me encanta. Gracias. Simple y eficiente. Bueno, bueno, muchas gracias a vos por, se me ve ahí, pero muchas gracias ahí por ser, por elegirte y por estar acá. No, Creo hola, que Fer. sí. Yo, Hola, Vivi. yo no tengo preguntas, tengo que me está explotando así todas las uniones neuronales y las tengo que volver a escuchar porque creo que es oro, siento que tengo oro, así que gracias porque es como que conectaste muchos puntos que estaban volando y sobre todo esto que decís de que qué importante que es darnos cuenta que es un programa. Nunca me lo había planteado así. Lo voy a bautizar, algún nombre le voy a poner. Así que gracias, muchas Pónganle gracias. nombre. Me Pónganle nombre, es encantó, muy es buena un idea. muy buen tip. Es muy buena idea porque es la forma más fácil de, de saber lo que no somos. ¿Viste? Cállate, Pepito. No me molestes más ahora, por favor. Me encantó, me encantó. Sí, porque en realidad nunca, como es como un enjambre que está ahí y habla y habla y habla y habla, y esto que vos decís, uniendo los puntos de que te saca energía y que vos lo tomás como que ese discurso es real y después al final terminamos enganchando en todo y perdimos la energía, así que bueno, no, gracias, gracias totales, gracias por todo, es un montón lo que estás haciendo, así que bueno, nada, eso. Así que bueno, Bueno, ya pronto bautismo pronto. Gracias. gracias. Gracias a vos también por lo mismo, por elegirse. Gracias por elegirse porque acá somos espejos. Lo que ven en mí es lo que está dentro de ustedes. Y los espejos se refractan, se encienden y es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Entonces, verdaderamente el agradecimiento, tomo el agradecimiento de parte de ustedes, pero les quiero decir gracias a ustedes por elegirse, por ser. Es muy importante. Es muy importante este camino en el que vamos y muy hermoso también. Yo creo que es una edición para reverla por ahí porque hay mucha información y, y bueno, y mucho discernimiento ahora, la tarea para el hogar, lo que decía, ¿no? El discernimiento propio, la autoobservación constante, porque como le dije a Sofi, estos umbrales a los que estamos acostumbrados, mentales y emocionales, no son los correctos, son los establecidos por nuestra vida en automático. Y esto es lo que tenemos que ir corrigiendo. Y la única forma de corregirlo es con el conocimiento, con la conciencia de cómo operamos y con la autoobservación constante. Entonces, es ascender, es esto, es una autoobservación constante. Así que bueno, creo que queda mucha tarea para el hogar, que es hermosa. Bueno, muchas gracias nuevamente. En esta tierra dorada somos los creadores, somos dioses encarnados aquí en la materia y recuerden que si hay algo que a Dios le gusta es que nos reconozcamos como dioses. El Dios experimenta esta realidad a través nuestro. Eh, y el leer experimentarse en pantallas como esta, por ejemplo, que somos dioses reconociéndose, transmitiéndose, espejándose, es eh, la mejor satisfacción que puede tener. Entonces, siempre que brillemos y que seamos, a pesar de que Dios es el brillo y es la sombra, es todo, pero, pero siempre que brillemos, que seamos, es porque nos asumimos como un entero lleno de todo, de luces, de sombras, que se autoexperimenta y que es. Así que seamos, que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Me despido de esta presentación agradeciéndoles profundamente por haber participado. Y bueno, ya nos encontraremos en algún otro, en algún otro espacio de luz y de amor. Gracias
y amor y gratitud. Voy a cerrar este encuentro expandido, lleno de amor y lleno de gratitud. Gracias.